Continuando con nuestro curso elemental, vamos a ver ahora los botones de desplazamiento. Estos son los botones de seleccionar y mover, seleccionar y rotar, seleccionar y escalar. Y bueno, para poder hacer la muestra voy a hacer algunas figuras. Voy a hacer una caja, un cono, una esfera, un tubo, y yo creo que con eso será suficiente. Voy a ampliar mi pantalla con Alt W para poder visualizar esto de manera más cercana, que no se pierda detalle. Y bueno, vamos a comenzar con el seleccionar y mover. Cuando yo selecciono este botón, ¿puedo seleccionar el objeto? Sí, pero se coloca este gizmo, así le vamos a llamar, gizmo a esta forma que aparecen dos flechitas, en la Y y la X, y que si lo vemos tridimensionalmente, de este modo, aparece también Z. Bueno, no nos metamos ahorita con Z, voy a ponerla en la vista en planta con la tecla T. Y listo. Yo voy a poder mover los objetos de esta manera si selecciono una de esas flechitas. Y si se fijan, solo es un movimiento vertical. Y si lo selecciono con las flechitas de X, solamente será el movimiento horizontal. Bueno, si yo selecciono el cuadrito, un recuadro de color amarillo que se coloca aquí, voy a poderlo mover libremente. Aparentemente este movimiento es sin restricción, pero sí la tiene. La restricción la tiene es que no la puedo mover en Z. Es decir, solo se está moviendo en estos dos ejes, en X y Y, pero no en Z. Bueno, eso pasa con todos los objetos. A todos les aparecerá un gizmo, que en este caso es el centro de nuestro objeto recién hecho. Siempre aparecerá ahí, en el centroide. En el caso de las esferas aparece en el centro de la esfera, y en el caso de los demás objetos aparece en la base. Cuando nosotros damos una altura, este aparecerá siempre en la base de ese objeto. Bueno, si yo quisiera mover en Z, voy a colocarme en una vista frontal, y Z se convierte ahora en Y. Si yo selecciono cualquier objeto y lo quiero elevar de altura, Z aquí no se está visualizando como Z, se está visualizando como Y. Y entonces yo puedo levantar ese objeto y será un movimiento en Z, es decir, en una altura. Chequen por favor que estoy viendo una vista frontal, o sea, es una elevación. Bueno, así es como yo puedo hacer movimientos. Pero también les mencionaba al principio del primer video lo que eran estos casillas que son coordenadas de los objetos. Es la coordenada de la posición de los objetos que yo esté seleccionando. Es decir, cada que yo haga una selección, aquí se colocará esa coordenada del gizmo del objeto. Por ejemplo, esta ya tiene una altura. Yo la voy a poner en ceros y se colocará en ceros. Yo la quiero colocar en 1 y en 1 y la habré movido 1 metro. Si se fijan, aquí aparece la línea negra y de este otro lado la horizontal, que son los ejes que me están dividiendo mis cuadrantes. En este caso estoy seleccionando o moví este objeto a una coordenada 1, 1. Uno positivo y uno positivo en X y en Y respectivamente. Bueno, si yo quisiera colocar esa misma pieza, esta otra pieza, perdón, en la misma posición, selecciono 1 y 1 y estará colocada exactamente en la misma posición. Bueno, eso es en cuanto al comando de seleccionar y mover que aparece en este icono. Otra de las opciones que tiene este mismo botón es que yo puedo
aparte de seleccionar y mover, puedo también copiar. Y esto se hará con la tecla de Shift. Si yo selecciono Shift y arrastro hacia un lado, lo que estará haciendo es que estaré sacando una copia. Voy a soltarlo y me va a abrir una ventana. Esta ventana me está diciendo, o me está pidiendo más bien, cómo queremos que sea nuestra copia. Si queremos que sea una copia normal, queremos que sea una instancia, o queremos que sea una referencia. Bueno, luego explicaré qué significa todo esto. También me pide el número de copias. Yo le voy a decir que me lo copie 3 veces y me hará una copia exacta, bueno, más bien 3 copias exactas de la original. Aquí están. Bueno, continuando con este mismo botón, si yo presiono clic derecho en mi mouse, me aparecerá esta ventana de coordenadas, en donde me presenta 2 tipos de coordenadas. Las coordenadas absolutas y las coordenadas las que se refieren al objeto. Entonces son coordenadas relativas. Bien, las coordenadas absolutas se refieren a la coordenada general. Es decir, si yo presiono este objeto, me va a dar una coordenada. Y esta coordenada me está indicando en dónde está posicionado ese objeto en el sistema general. Es decir, si yo aquí presiono 1, luego 1, se me habrá colocado de acuerdo al origen, que sería este 0,0, se me estará colocando de acuerdo a ese origen retirado 1 en X y 1 en Y. De este lado aparecen las coordenadas relativas. Estas aparecen en 0 siempre, a menos de que yo le coloque aquí una distancia. Por ejemplo, le voy a colocar 1 y se vuelve a poner en 0. Estas coordenadas relativas son relativas al mismo objeto, de ahí su nombre, ¿no? Siempre va a ser 0 porque va a tomar en cuenta como si el origen fuera el centro del objeto. Entonces por eso es que es 0. El objeto siempre será el origen. Y es por eso que no toma ningún número, a menos de que yo quiera moverlo una distancia. Voy a decir que lo voy a mover 2 hacia arriba, bueno, 2 hacia Y, bueno, más bien a X, y se vuelve a colocar en 0. Pero si se fijan, la distancia se está sumando a este lado. Si yo le pongo aquí 0.5, se habrá sumado a la coordenada absoluta y su coordenada relativa volverá a ser 0. Ok, me voy a colocar en la vista en planta. Entendiendo eso, entonces tenemos pues varias particularidades que tiene este botón. Podemos copiar con él, podemos mover de manera rectangular o ortogonal, y libremente podemos sacar copia, podemos determinar las coordenadas absolutas y coordenadas relativas, y bueno, aparte de que podemos moverla también con estas coordenadas. Esa es una de las cosas que podemos hacer en 3D Max para poder mover nuestros objetos. Nosotros podemos seleccionar el modo que más nos plazca, que más se nos facilite. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente comando, que sería el seleccionar y rotar.